¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a las plataformas digitales del Observador, donde usted tiene la posibilidad de reunirse en torno a conversaciones interesantes. Esta vez, como lo hemos venido haciendo hace un tiempo, estamos conversando sobre crisis climática y que es un tema que tanto le compete a la región de Valparaíso, al mundo entero, por cierto, pero que tiene consecuencias tan importantes en nuestra región. ¿Qué vamos a estar conversando en este ciclo que hemos denominado ¿Cómo enfrentar la crisis climática? Ciclo de conversaciones del Observador con expertos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este espacio presentado por la Casa de Estudios con el Observador, que nos va a permitir hoy día conversar acerca de un tema que es clave en la región, que es muy importante en la región, respecto del cual muchos hablan, pero que es necesario tener una mirada muchas veces más allá del tema político, mucho más allá del tema del corto plazo, del día a día, y pensar en soluciones y situaciones más bien integrales, estructurales y de largo plazo. Vamos a estar hablando del cambio climático y particularmente de la escasez de agua, de cómo ha impactado a Chile y también a la región. ¿Con quién? Con quien en este momento voy a presentar inmediatamente en este ciclo de programas que además ha sido tan interesante el nivel de conversaciones que hemos tenido. Quiero dejar con ustedes a quien es mi invitado hoy, a Ariel Muñoz. Él es académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que justamente es quien ha tenido procesos de reflexión, de trabajo importante vinculados con temas de cambio climático y escasez hídrica. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo te va? Hola Claudio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea aquí es que nos hemos juntado a conversar sobre temas que son fundamentales, como el cambio climático, que es aquello que nos convoca, y de alguna manera también esto que veíamos tan distante también afecta nuestras vidas cotidianas, algo que se veía como una situación lejana, hoy día nos afecta directamente. eh, en lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento del día a día y se ha hecho cada vez más patente, más concreto, más cerca. Pero yo quiero partir por lo amplio primero, partir como por el escenario del mundo en este sentido, que nos advierte la ONU en torno a que el cambio climático, las consecuencias, la crisis en general no tienen vuelta atrás. Lo hace en un informe de hace, recuérdame tú, hace unos 2 meses atrás, si mal no recuerdo. Ujú. eh, y uno podría inmediatamente preguntarse, esto que plantea la Naciones Unidas respecto a esto, ¿qué significa? ¿Qué significa para nuestras futuras generaciones? ¿Qué significa para ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué peso tiene el que la ONU advierta que este cambio climático llegó para quedarse y que ya no hay vuelta atrás en el fondo? La situación en la que estamos no podemos recuperarnos, sino más bien tratar de, imagino yo, mitigar el avance de este cambio climático. Ujú. Sí, es buena la pregunta y cierto, hay algunos informes que son más fuertes en términos de evidencias y de recomendaciones em, para los gobiernos, para los estados, para los esfuerzos internacionales. Eh, Y este es uno de ellos, ¿no? El informe también que cada tanto, cada ciertos años periódicamente saca el IPCC, ¿cierto? El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. También ha mostrado, digamos, este efecto tan, ya a esta altura, eh, se podría decir de que en algún momento teníamos dudas, ¿cierto? Hace algunas décadas de si es que era una situación quizás que iba a pasar solo por un periodo y hoy ya sabemos de que es algo que está afectando a todo el planeta y que los efectos van a permanecer por mucho, mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que realmente parece ser más dramático, porque siempre pensábamos de que esto podría recuperarse rápido, ahora ya sabemos que es tal el nivel de impacto que no podría ser de esa manera. Ahora, Ahora, en en general, general, uno uno podría podría quedarse quedarse en esta discusión, por ejemplo, en torno a quién contamina más, que es una cosa que siempre aparece en la palestra. ¿Qué pasa si yo como individuo cambio mis actitudes, pero resulta ser que la gran producción, las grandes industrias generan el nivel de contaminación que generan a través de sus operaciones? Bueno, ¿qué saco yo con hacer algo, ejercicios pequeños, para poder aportar a esta necesidad de frenar el cambio climático? Y ahí surge la pregunta, porque parte sobre un supuesto, es quienes piensan eso. El supuesto es que las empresas lejos son las que más contaminan y por lo tanto si ellos cambiaran de actitud todo estaría resuelto. ¿Es tan así o hay más bien actitudes que tienen que ver también con nuestra propia vida cotidiana que son importante factor en este problema que estamos viviendo a nivel planetario?
Es también muy buena la pregunta, Claudio. Sí, mira, en realidad tenemos una sensación, ¿cierto? Como que hay que alguien más, otro tiene que actuar antes de que lo hagamos nosotros, o que nuestro aporte no es tan importante porque es muy pequeñito al lado de, en general los impactos que pueden tener industrias o actividades, ¿cierto? A escalas industriales. Sin embargo, yo me parece que es muy relevante, ¿cierto?, considerar de que en todo ámbito del desarrollo de la sociedad cumplimos roles diferentes, ¿no? Los académicos en generar información, muchos, ¿cierto? En otros casos los ingenieros en crear soluciones, ¿cierto? Aquellos que sostienen también las agrupaciones, la cohesión social, ¿cierto? En el bienestar también para los ciudadanos. O sea, todos juegan de alguna manera un rol desde distintas perspectivas y esto no es la excepción. Para poder enfrentar la crisis climática no solamente necesitamos, ¿cierto?, que quienes más contaminan, contaminen menos, sino también que cada uno de nosotros tengamos una actitud diferente respecto del cuidado de la naturaleza y sobre todo de la producción limpia y de los estilos de vida, ¿no? Al final, con nuestras decisiones de consumo también incentivamos o desincentivamos, ¿cierto?, algunas de las industrias que nosotros mismos esperamos que cambien para después cambiar nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido es parece un círculo, ¿no?, en donde es extremadamente relevante tomar acción, porque además este ejemplo de las buenas prácticas es que es el que se va masificando y finalmente el que puede llegar a influir definitivamente en políticas de Estado, ¿no? O sea, al final, cuando muchos pensamos de una manera, podemos también sugerirlas como una política pública. ¿Cuánto, qué dice el informe de la ONU y aquellos también sobre las cuales seguramente ha reunido información para elaborar sus conclusiones? Porque mucho se habla de la frase, digamos, de la frase para el bronce, que los periodistas decimos el titular principal de arriba, que este cambio climático llegó y no tiene vuelta atrás. Pero bueno, y en el detalle, ¿cuáles son las cosas que advierte que son aquellas más peligrosas y que no estamos viendo y que deberíamos cambiar para poder evitar las consecuencias más graves que estamos viviendo en torno al cambio climático? Sí, me atrevería a decir que son muchas, ¿no? Pero en general el cambio climático, bien, porque aquí siempre tenemos una confusión con que el clima siempre cambia, ¿no? Entonces hay quienes dicen, bueno, el cambio climático es parte de estas variaciones que siempre ha tenido el clima. Sí, pero aquí estamos hablando del cambio climático antropogénico, es decir, el clima varía, siempre está cambiando, pero ahora nosotros le incorporamos mucha más energía a la atmósfera porque hemos aumentado los niveles de CO2 que a su vez, ¿cierto?, generan el calentamiento global. Entonces, una atmósfera con más energía es también una atmósfera más capaz, ¿cierto?, de generar eventos extremos, que es algo que hemos estado viendo con frecuencia, con regularidad cada vez mayor en estos últimos años. Entonces, la no vuelta atrás tiene que ver con la cantidad, ¿cierto?, de emisiones o de contaminantes que hemos incorporado a la atmósfera que tienen una vida media bastante prolongada, es decir, van a permanecer por mucho tiempo también en la atmósfera. Y por otro lado, con lo que llamamos estos límites planetarios, es decir, hasta qué punto podemos, ¿cierto? Y aquí se mezclan con información de otros también informes, esto que le llamamos como el sobregiro planetario, ¿no? Es decir, cuánto efectivamente estamos interviniendo o cuánto es lo que consumimos respecto de cuánto se produce o se renueva, ¿cierto?, en la Tierra. Y eso también es algo que estamos en un balance negativo. Entonces, no solamente son estos cambios en la atmósfera que van a permanecer por mucho tiempo y por ende, aun cuando dejemos de emitir hoy, esto va a continuar por mucho tiempo, pero eso no es razón para no dejar de emitir, porque la única manera de que pueda reducirse, ¿cierto?, esta carga de contaminación y por ende este efecto de lo humano en el clima, es que reduzcamos dramáticamente, y esto sí es muy importante, de forma muy abrupta, tenemos que reducir nuestras emisiones a escala global. Y eso tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la energía, tiene que ver con el estilo de vida, con las inversiones a nivel de país. Eh, ¿qué, qué- qué sientes tú que tiene como información la ciudadanía para poder establecer una idea en torno a qué es mejor y peor? A qué me refiero?
Hoy día se requiere, por ejemplo, en Chile, la descarbonización de la matriz energética, que en la práctica significa, paulatinamente y lo más rápido posible, eliminar las centrales de generación de energía que usan como combustible el carbón, para pasar después a una etapa de tratar de eliminar también aquellas que utilizan combustibles fósiles de distintos otros formatos que no sean el carbón. Sin embargo, el reemplazo es por energías renovables no convencionales que igual generan un impacto en el entorno y hemos visto, por ejemplo, uno que está involucrado en las noticias permanentes, oposición a proyectos de plantas fotovoltaicas, oposición a la instalación de redes de transmisión eléctrica, que son aquellas que transportan las energías renovables no convencionales de la zona norte de Chile a la zona central, oposición a aerogeneradoras, porque hay otra serie de impactos que también está asociado ahí como una gran oposición a todo, lo que significa generar energía y por lo tanto este reemplazo de energías sucias por energías limpias, por decirlo de alguna manera más caricaturesca, quizás un poco brutal, también se encuentra con un nivel importante de falta de información e ignorancia de la comunidad. No sé cómo lo ven ustedes desde el punto de vista académico, porque el factor social también es relevante. El académico puede plantear una serie de soluciones, pero sin licencia social lo más seguro es que esos avances no se puedan producir. Cierto, Claudio, de nuevo, tan buena esa pregunta. Eh, sí, claro, por supuesto, es así. Creo que hemos errado el camino siempre con la planificación, siempre tan centralizada, primero que todo, en nuestro país, y por otro lado, también sin involucrar en procesos que tienen que tomar más tiempo, bien, y eso es algo que no significa que el proyecto va a ir lento, sino que hay que iniciarlo antes, ¿bien? El trabajo con la comunidad, el trabajo social, el trabajo en comprender cómo funcionan los sistemas socioecológicos para efectivamente hacer planificaciones más efectivas, ¿no? Nuestra legislación es muy todavía se podría decir muy poco moderna en incorporar herramientas de participación ciudadana, y no solo participación ciudadana, sino en general de discusión, de trámites legislativos con amplia participación, ¿no? No solamente me refiero a los capítulos o aquellos procesos que se incorporan en los estudios de evaluación de impacto ambiental, sino en otra serie de otras decisiones que deben considerar también a la comunidad y principalmente el funcionamiento de los territorios. Ahí me parece que hay algo muy interesante en términos de gobernanza, de cómo comenzar a hacer de nuevo y de otra manera las cosas. Hay ejemplos, ¿cierto? Hay legislaciones más avanzadas, hay también procesos más avanzados y hemos vuelto, y eso es lo muy interesante, ¿cierto? Que hemos vuelto a lo que es finalmente el tipo de soluciones que están mayormente inspiradas en la naturaleza, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza. Parece siempre ir caminando hacia el mundo tecnológico, que es muy importante, por supuesto, o lo ha sido, ¿cierto?, en el desarrollo de la sociedad moderna, pero también mientras más avanzamos en tecnología, también más nos damos cuenta de cuánto carecemos de conocimiento, de nuestro entendimiento ecológico, y de la comprensión de los procesos ecosistémicos. Claro, le dejamos Y como eso, todo, le dejamos todas las máquinas, por decirlo de alguna manera, y nos olvidamos que muchas veces la propia naturaleza es la que te puede generar algún tipo de solución, como pasa en la agricultura, no sé, el manejo integrado de plagas, otras situaciones que en el fondo es reducir los químicos para poder incorporar elementos orgánicos y que todavía sigue siendo una suerte de experimentación que no se ha masificado lo suficiente. Eh, Me quiero quedar con algo que comentaste antes de irnos a una pausa muy, muy, muy breve. Eh, que me quedó dando vueltas, el tema de la legislación, que todavía nos falta todavía tener una normativa, una legislación que tenga un sistema más moderno de participación ciudadana. ¿Qué legislación de referencia puede haber? ¿Hay alguna que a ti te llame la atención y que pudiera ser un referente para mejorar las instancias de participación ciudadana y poder mejorar también la relación entre los proyectos industriales, la planificación territorial, pero también la opinión de la ciudadanía, que no se transforme en obstrucción, sino de facilitador de proceso de desarrollo sustentable? sí, sí, y ahí hay que ser cuidadoso en ese sentido, porque no me atrevería a decir que hay una legislación como un todo, ¿cierto?, en un país que sea imitable. Creo que aquí hay muchos que han avanzado en muchas distintas tipos de legislación que
que debiésemos aprender. Por ejemplo, en los países del norte, más vinculado al tema de la salmonicultura, ya se ha logrado, ¿cierto?, que efectivamente los sistemas naturales, o que más bien estas actividades no ocurran en los fiordos o en los lugares, en los sistemas tan importantes de agua dulce, estos sistemas naturales, ¿no? O en Chile todavía estamos, digamos, sacrificando nuestras costas, nuestro mar, por el desarrollo de esa industria, ¿no? En el caso de las termoeléctricas también, y ahí volviendo un poquito atrás, también tenemos el tema que no solamente es generar energía, sino que a qué costo, y no solamente, y ese tiene que ver que no solamente estamos quemando, ¿cierto?, combustibles fósiles, y con eso aumentando la concentración de gases invernadero, sino que además eso significa una contaminación en el entorno inmediato de esta industria, que prácticamente donde hay una o dos termoeléctricas, y rápidamente pasa a ser una zona de sacrificio, ¿no? Entonces, y hemos sacrificado muchas zonas por eso también. Hay que pensar muchos territorios que tenían otras características, ¿cierto?, antes de la instalación de esta industria. Hay que recordar que muchas de las termoeléctricas se instalaron en los años 60, en los años 70, y nuestra legislación ambiental parte recién a mitad de los 90, ¿no? Entonces, Claro, tenemos, digamos, un desfase en todo lo que fue esta producción tecnológica, que en ese momento significaba el progreso, pero que después, ya hacia los 2000, ha significado el deterioro ambiental, la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el ¿a paradigma qué era costo? absolutamente diferente. El paradigma era producir. Y producir era un sinónimo de desarrollo y por lo tanto era un sinónimo de empleo. ¿Qué genera Exacto, esta producción? En los años 60, 70, la verdad es que bastante poca reflexión había. Era producir, producir y producir. Pero no sé, pues tenemos zonas que efectivamente después de 50 años han vivido las consecuencias de ese paradigma que es tan distinto hoy día. exacto, sí. Bueno, muy interesantísima esa discusión también histórica, y aprender un poco no solo de nuestra historia, sino de la historia de otros, ¿ah? De otros países me refiero, ¿no? Donde han ido un poco más rápido con estos tipos de desarrollos y han tenido las consecuencias que después nosotros imitamos casi al pie de la letra, sabiendo cuáles eran esos efectos también. Entonces, ¿cómo Claro. podemos adelantarnos un poco? ¿Cómo podemos no errar el camino, ¿no? Y parece que el país tiene deseos de hacerlo, pero también hay muchas complicaciones todavía, y no sé si es necesariamente, como tú bien decías, Claudio, a veces puedes ver una posición, digamos, popular, pero por otro lado social, pero en otros casos también son oposiciones de grandes empresas, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, por ejemplo, en el tema de los glaciares, volviendo a la legislación, ¿no? Es decir, Perú, Argentina tienen legislaciones mucho más conservadoras en términos de conservar estos recursos estratégicos de agua, o sea, son más pro conservación, quiero decir, no conservadoras en términos de atrasados, Sí, sino que sí, al revés, sí, por supuesto. ¿no? En el sentido son realmente legislaciones mucho más avanzadas que la nuestra en términos de proteger el ambiente glaciar y periglaciar. Entonces, y ahí es Claro. donde están las fuentes de agua estratégicas. O sea, tú cuando miras los caudales de los ríos en Chile central y miras la cobertura de nieve que cae cada año, son casi dos gráficos idénticos. Es decir, los ríos en gran parte provienen de la nieve y del derretimiento también de los glaciares. Entonces, si no cuidamos esos Particularmente. ambientes. Claro. Ujú. Sí. Sí, sí, cierra tu idea, perdona, No, yo no, me no, no, entusiasmé. no, no, no. Si no cerramos, si no cuidamos esos ambientes, en el fondo también no estamos cuidando el agua. Entonces de repente decimos, bueno, por ejemplo, la minería nos da un montón de empleo, trabajo, recursos, etcétera, pero ¿a qué costo? ¿Al costo del futuro del agua? De dejar ese territorio. Entonces, no significa que la minería sea mala, sino que la minería tiene que estar a los estándares internacionales que se le exigen en otros países. No estamos pidiendo ni más ni menos, sino los mejores estándares a nivel global. Eso es todo. Te voy a preguntar a la vuelta del breve corte, vamos a entrar al agua. Justamente ya que me dejaste Perfecto. enganchado con este tema, es perfecto enganche como para poder entusiasmar a quienes nos están viendo, para poder entrar también a un tema esencial de esta conversación de hoy que tiene que ver con la crisis hídrica. Hacemos una pequeña pausa y volvemos inmediatamente acá en esta conversación que tenemos en torno a crisis climática, agua, escasez hídrica, en este capítulo de cómo enfrentar la crisis climática, ciclo de conversaciones del Observador con expertos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos y volvemos.
Les dije que era una pausa breve, pues. Era como para acordarse quién presentaba este espacio que es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, los espacios digitales del Observador a través de www.observador.cl y también a través de la fanpage Diario El Observador, así que usted puede compartir, comentar, sumar más información, preguntas que podemos hacer llegar después también a los académicos que se reúnen con nosotros cada 15 días en esta conversación tan importante que tenemos acá en las plataformas online del Observador. Estamos conversando con Ariel Muñoz. Él es académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y bueno, nos quedamos enganchados con un tema que también es de la expertise de Ariel, pero que también es clave para el desarrollo de la región. Nos quedamos con el tema del agua, que es tan importante, y ahí es donde yo quiero partir planteándote algunas ideas y algunas inquietudes que surgen después de tanto conocer particularmente lo que pasa en la región. Definitivamente hoy día la escasez hídrica es un tema que todo el mundo toma como propio, los actores sociales, los actores políticos, de alguna manera la empresa también ha tenido sus postulados, y uno pudiera pensar que eso hace que las soluciones sean solamente cuestión de uno o dos pasos, porque ya que todo el mundo está más o menos de acuerdo de que estamos frente a un problema, entonces me imagino yo que la razón lógica o la consecuencia lógica de esto es que bueno, vamos a tener soluciones pronto, pero estamos lejos de, eso, de que eso sea así. ¿En qué nos estamos equivocando que todavía seguimos pegados en el diagnóstico y no hemos entrado a la solución directamente para enfrentar los problemas de crisis hídrica de nuestra región? Bueno, Claudio, la verdad es que es complejo responderlo así como con total certeza, pero mira, algo que nos ha retrasado mucho es la legislación, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? El código de agua. Y la manera en cómo hemos repartido el agua, evidentemente, es tal vez, y en los estudios que nosotros hemos hecho en Petorca, en Aconcagua, es responsable casi de la mitad. Si pusiéramos un 100% de la escasez hídrica, ¿quiénes son los responsables? Bien, la mitad del consumo de agua, ¿no? Y la otra mitad de la sequía. Entonces, no solamente es que estamos en sequía, bien, y esto es importante entender, sequía, tenemos menos agua que lo que cae en promedio, ¿cierto?, en esta zona, sino que además tenemos mucho más consumo de agua. Entonces se nos cruza esta como tormenta perfecta, donde, que es al revés, digamos, ¿cierto? Porque sería una tormenta sin agua, ¿no? Donde efectivamente tenemos un clima que con muy pocas precipitaciones y por otro lado un territorio con una demanda hídrica tremenda. Y esto tiene que ver con no haber planificado, ¿cierto?, el acceso al agua, es decir, estos derechos, esta otorgación de derechos de agua tuvo que haberse hecho de una manera distinta a como operó en términos de poder conocer muy bien el balance hídrico de cada cuenca, es decir, cuánta agua tengo, cuánta agua ingresa, cuánta agua sale y cómo cambia esto en el tiempo, ¿cierto? Y luego repartir el agua, ¿cierto?, pero siempre con criterios que tengan que ver con la equidad territorial de los distintos usos, ¿no?, que queremos darle, ¿cierto?, como sociedad a los territorios. No más bien, no algo que es como sucede la mayoría, ¿cierto?, todavía en los territorios donde el mercado, la fuerza del mercado finalmente determina qué usos del suelo son los que pueden haber en un lugar, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una regulación un poco donde esté, por supuesto, la posibilidad de las personas y de los privados de poder elegir qué es lo que hacen en sus territorios, pero por otro lado tienen que haber ciertos umbrales de lo máximo que puedes llegar a tener de un determinado cultivo, en determinado lugar, de acuerdo a la disponibilidad de agua y también a los usos diversos que se le debe dar a este bien común, ¿no? Entonces ahí hay una planificación que no ocurrió como esperábamos y ahora tenemos que corregir. Lo que pasa es que quienes han sido favorecidos con esta planificación, digamos, no están a favor de modificarla, ¿no? Como en todo siempre sucede así, pero bueno, hay un consenso muy grande ya en el país de que hay ciertos cuerpos legales que hay que modificar y este es uno de ellos. Ahora, lo hemos escuchado desde la perspectiva de dirigentes de asociaciones o de organizaciones ambientalistas, lo hemos escuchado también, por cierto, sobre todo en campañas, por parte de actores políticos, respecto de la modificación del Código de Aguas, pero desde el punto de vista académico, que tiene
un proceso reflexivo detrás, un análisis profundo detrás. No es casual que este ciclo lo tengamos con académicos y no lo tengamos con actores que ya están apareciendo en la agenda, y porque nos parece que efectivamente el mundo académico nos puede explicar de una manera, no sé si objetiva, no sé si esa es la palabra, pero por lo menos con mucho mayor análisis y un análisis bastante más reflexivo, cuáles son los cambios que hay que hacer. Desde esa experiencia académica, el código de aguas, ¿qué modificaciones debería tener para que este código de aguas sea casi literalmente más saludable de que el que existe hoy día? Considerando que como contexto, tal como lo describías tú, hay mucha gente que ya tiene estos derechos de agua asignados, más que en este orden o esta planificación que hubo, una falta de planificación y una falta de orden, donde finalmente ganó una cantidad importante de gente, una cantidad de derechos de agua que hoy administra, y que lo más seguro es que se juegue sobre la base del que tiene mantiene, y no sea muy fácil hacer un proceso expropiatorio, sino más bien de aquí en adelante las reglas cambian. ¿Cómo sería ese cambio del código de aguas de manera saludable? ¿Cuáles son aquellas cosas fundamentales que hay que modificar para que esto empiece a transformarse en una solución efectiva? Ujú. Bueno, aquí esto es muy complejo porque hay que, de todas maneras, apelar a una nueva concepción o un nuevo paradigma de desarrollo, ¿no? Necesitamos comprender los territorios de otra manera, efectivamente, para, eh, y ser generosos, ¿no? Porque en esta oportunidad hay que pensar lo siguiente, o sea, los propietarios, los dueños de derechos de aguas se les otorgó gratuitamente. Eso, digamos que es un bien del país, se les otorgó, ¿cierto? Gratuitamente, y ellos ahora venden o arriendan o hacen un mercado del agua, ¿no? Entonces, parece ser a todas luces un modelo no correcto en términos de equidad social. Creo que ya más o menos sabemos qué es lo que produce la inequidad, ¿cierto? Y eso que no somos un país que lo ha llevado necesariamente al extremo, pero sabemos que somos uno de los países más desiguales del planeta, no el más desigual, pero uno de los más desiguales. Y tenemos camino por delante. Creo que las políticas públicas deben ser duras en ese sentido, ¿no? Y aquello que el Estado otorgó, creo que tiene también el derecho de quitarlo. Y, y aquí hay posiblemente un planteamiento filosófico muy complejo detrás, y tendremos que llegar a mínimas cuotas, ¿no? Que es saludable para los otros usos, para el ecosistema, para la cuenca, ¿cierto? Que se pueda plantar de un determinado cultivo y bueno, todos los excedentes tendrán que ser transformados en otros usos. Y me parece que hay que empezar a crear territorios resilientes, y eso no solamente para quienes tienen el agua hoy, sino también, o sea, o para pensando en quienes no la tienen, sino también en quienes la tienen, que en el futuro hay muchas personas que tienen derechos otorgados, ¿cierto? Que no pueden utilizar porque no está esa agua. Por O sea, supuesto, sí. entonces, Y lo dicen, sobre todo vaya agricultores, por por todas ejemplo. partes el Estoy, modelo, ¿te fijas? claro, estoy ocupando el 40% de lo que me corresponde, así que no me pidan Y nada a las mí. sanitarias también han mejorado mucho su eficiencia en las redes para tener menos pérdidas, sin embargo, igual tienen menos agua, ¿no? Entonces se dan cuenta que no depende solo de ellos de ser más eficientes, sino de un conjunto, es decir, el manejo integrado de las cuencas, que ya es un término que parece setentero, ¿cierto? Así como una cosa que venimos repitiendo hace décadas, se hace más importante que nunca. Y estas soluciones que se basan en la naturaleza también. ¿Y por qué? Porque generan co-beneficios. Es decir, no es lo mismo contener una crecida con un parque que se inunda, que mientras no ocurre la crecida sirve de parque y genera una serie de beneficios, que con un muro de contención, ¿te fijas? Que quizás los dos van a contener la crecida, pero uno genera beneficios sociales y otro no, ¿no? Y así hay muchos otros. Entonces el tema de los embalses también, mejor de crear embalses, ¿cierto? Protejamos los glaciares, restauremos las cuencas, démosle al ecosistema la capacidad, ¿cierto?, de proveernos agua, ¿no? Y eso, y para eso tenemos que restaurar el paisaje, tenemos que cambiar completamente la manera en cómo miramos el territorio, pensando que es solamente un lugar donde podemos generar actividades productivas, sino que en el fondo tenemos que proyectar la vida en el territorio. Y eso es muy relevante. Desde, eh, al escucharte me surge la siguiente pregunta. La verdad es que no se lo había hecho a nadie, pero ¿desde cuándo la academia viene advirtiendo esto?
Porque uno podría decir, oye, aquí la academia está reaccionando tal como ha reaccionado todo el mundo respecto a esto, porque tú me hablabas de las regulaciones, por ejemplo, de Perú en materia de glaciares. Bueno, pero yo me pongo a pensar, claro, la ley 19.300 del 93, si mal no recuerdo, 1993, pero bueno, es una ley que tiene como objetivo dar licencia social a proyectos para que estos se desarrollen, más que para frenarlos. Pero cada vez que hay un problema, por ejemplo, tenemos excesos de contaminación de, no sé, fundiciones de cobre. Bueno, normativa de fundición de cobre. Tenemos un problema con los glaciares porque ya están sobreexplotados. Normas sobre glaciares. Tenemos zonas saturadas de material particulado, hagamos un plan de descontaminación y una Mm. norma secundaria de aire para la cuenca, etcétera. O sea, somos súper reaccionarios. ¿Desde cuándo la academia viene advirtiendo esto? Y anexo inmediatamente a la pregunta, ¿ustedes sienten como académicos que muchas veces son poco escuchados por quienes tienen poder de decisión? O sea, evidentemente que no sé si sentimos que somos poco escuchados, uno tiene un lugar muy privilegiado en la sociedad en el sentido de poder tal vez tener una opinión informada, ¿no? Quizás no del conocimiento mismo vivencial de los territorios, que es igual o más importante que el que uno puede sacar de artículos o informes, pero por otro lado, en, en este contexto me parece que tenemos también que revisar la historia de nuevo. Por ejemplo, la ley de bosque nativo estuvo 16 años discutiéndose y algo parecido va a la ley de glaciares, ¿no? Entonces, hay muchos intereses creados es decir, la ley de bosque nativo surgió después de que se instaló todo el modelo forestal y ya teníamos más de 2 millones de hectáreas de plantaciones de forestales de especies de rápido crecimiento, ¿no? Entonces, después de eso, bueno, hubo posibilidad de hablar del bosque nativo. Entonces, y no es que y siempre cada vez son pocos o parece un sector pequeño que comienza, ¿cierto?, a despertar estas conciencias y luego son más. Y por eso, y ahí volvemos a esta idea a principio que me comentabas, Claudio, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, hacer lo mejor que podemos de acuerdo a lo que creemos, ¿cierto? En términos de nuestra conciencia ecológica, ambiental, social, que podemos llevar adelante en nuestro estilo de vida. Finalmente, nuestro ejemplo, la convicción que mostremos a transformarnos, al cambio, a adaptarnos, a hacer bien las cosas, es lo que puede transformar efectivamente la política pública en ese camino, ¿no? Entonces, todo suma, y todos y todas lo suman, ¿no? Eh, Ariel, te iba a hacer otra pregunta, pero me surgió una distinta. Si yo tuviera que hacer como un chequeo de todo lo que hemos hablado, uno podría aquí sentarse y deprimirse y decir, a ver, espérate, somos reaccionarios, reaccionamos una vez que ya está el problema generado, por lo tanto generamos normas atemporales muchas veces cuando ya el daño estaba provocado, muchas veces se cruza el interés económico con el interés político, bueno, en fin, una serie de factores que hayan sido parte de esta conversación. Pero te hago esta pregunta desde el punto de vista Uh-huh. técnico, si se quiere, tú como geógrafo, si hiciéramos todas las cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista legislativo, de cambio de actitud de las personas, de que se consoliden de buena manera, no sé, los proyectos de reutilización de agua de las grandes empresas, etcétera, etcétera, Uh-huh. el largo, etcétera. Desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la naturaleza propiamente tal, ¿tenemos tiempo como para recuperarnos? Vuelvo al tema de la ONU que dice, oye, esta cuestión no tiene vuelta atrás. ¿Cuánto vamos a recuperar de lo que hemos perdido? Que todavía desde el punto de vista, insisto, de lo biológico, de lo geográfico, Uh-huh. ¿estamos a tiempo de salvar algo si hacemos estos cambios? Um, sí, sí, claro, sí. O sea, sería un mensaje equivocado decir que no, por supuesto que sí, y mucho, digamos, podemos salvar todo el futuro, si queremos verlo de esa manera. O sea, cada vez que plantamos un árbol, cada vez, ¿cierto?, que tenemos una decisión de consumo también que es consciente, ¿cierto?, estamos transformando algo. Pero lo principal lo principal creo que es involucrarse en también en las discusiones que se están teniendo y creo que hay un excelente ejemplo es el proceso que estamos viviendo político en el país donde tenemos cada vez más esperanza de algo que parecía
muy lejano, ¿cierto? Cambiar no solamente la constitución, sino en realidad la manera de hacer política y ya cada vez más los temas que se están discutiendo, ¿cierto? Tienen que ver con estos mismos. ¿No? Y creo que eso también es resultado de que es lo que la gente quiere, es decir, todo el mundo espera una mayor protección de la naturaleza porque no hemos terminado dando cuenta, ¿cierto? Algo que seguramente sabíamos ya hace miles de años cuando dependíamos mucho más del clima, ¿cierto? Que la naturaleza nos provee de alimentos, pero también ahora nos hemos dado cuenta que nosotros podemos cambiar esas condiciones que al final nos van a jugar en contra. Entonces, tenemos un camino grande por delante y no pensaría en esto que ya no hay nada que hacer. Es más bien el objetivo de estos informes es alarmar, alertar, decir de que no basta con un tratado internacional con comprometerse a reducir emisiones a 50, 60 años, tenemos que reducirlas ya. Tenemos que parar la deforestación ahora, tenemos que transformarnos definitivamente en los usos del agua ahora, porque cuando eh, vemos y evidenciamos que hay una comunidad sin agua, no solamente la comunidad está sin agua, sino todo el ecosistema, ¿cierto? Donde esa comunidad se emplaza está sin agua, ¿no? No solamente son los seres humanos, son todos aquellos también que albergan vida en ese lugar. Entonces, hay por supuesto mucho camino que recorrer, pero también hay bastante avanzado en términos de que hay más información que nunca. ¿Sí? Y eso creo que es en este sentido sería algo así como un input, ¿cierto? Un aliado que tenemos para hacer las cosas mejor que antes. ¿No? Ahora hay más información y hay algunos caminos errados que ya no queremos volver a tomar también. ¿No? Aprender de esas experiencias propias y también de otros, porque parece ser que si se fueron por caminos más oscuros, bueno, sería bastante poco inteligente tomar esos mismos caminos cuando ya está armado un sendero bastante claro de no solamente hacia dónde queremos llegar, sino por dónde caminar para llegar a ese lugar de manera más rápida y con salud Exacto. al final del camino. Exacto, Claudio. Y lo último es decir de que ya hay estudios que indican, que han estimado mucho que adaptarnos es más barato que no hacer nada. O sea, cambiar, transformarnos ahora, a la larga, es mucho más económico que no hacer nada y pagar los costos de no hacer nada. ¿No? Entonces, los costos de la inacción son mucho más caros. ¿No? Si es que alguien lo quiere pensar en términos como de estrategia Por cierto. económica para el país, bueno, hay algo claro ya. ¿No? Quiero agradecerte, Ariel Muñoz, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la posibilidad de conversar en este ciclo de diálogos que estamos sosteniendo en torno a la crisis climática, donde hemos podido dialogar en este momento a propósito de temas de cambio climático, agua, escasez hídrica en la región, etcétera, etcétera. Todo esto que ha sido tan interesante que obviamente podríamos estar horas, horas y horas y días incluso hablando y generar un enorme tratado, pero bueno, ahora es el momento de la acción y es muy importante tener estos procesos de diálogo y reflexión contigo. Muchas gracias, Ariel, que te vaya muy bien. Gracias, Claudio, por la invitación. La pasé muy bien. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Bueno, así llegamos al final de este capítulo de nuestra edición de hoy sobre crisis climática en este ciclo de conversaciones del Observador con académicos y expertos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los dejamos invitados a seguir conectados a las plataformas digitales del Observador, www.observador.cl y también a través de nuestras redes sociales y particularmente Facebook, Diario El Observador y también Twitter y también las plataformas de Instagram. Así que todo aquello para que usted se mantenga informado, pero para también ser parte de las grandes conversaciones de la región que estamos tratando de traer acá, a esta escena, para que las tenga usted en su casa y cuente con la información suficiente para hacerse opinión acerca de los grandes temas de la región. Que le vaya muy bien, que tenga muy buenas noches.